Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al coronel doctor Patricio Haro, ex rector del IAEN, analista en temas de seguridad, y el doctor Hugo Espín, penalista y experto también en temas de seguridad. Bienvenidos. Les invitamos para hablar de nuevo algo que ya el Ecuador viviera una página triste, octubre de 2019, junio 2022, y quisiera empezar, luego de la bienvenida, con la ilustración de un sendo y sobrio reportaje que publica Diario Expreso este lunes en la página 5, que da cuenta de cómo funcionan las guardias indígenas y pregunta el periódico: ¿esto es resistencia ancestral o un riesgo subversivo? Y aquí ilustra con una fotografía de cómo jóvenes en Cayambe están con armas artesanales, con lo cual casi bajan un helicóptero del ejército la semana anterior, y un cuadro que vamos a analizar sobre las guardias indígenas más grandes que tiene el país, con un total de 1.787 miembros, algo que ilustra y que debe conocer el país. Doctor Patricio Haro, ¿cómo entender este momento con esta amenaza? Porque una cosa es el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico, a la Constitución, artículo 98, el derecho a la resistencia, pero también artículo 66, el respeto a la libre movilidad de todos. No es posible que se bloquee con actos vandálicos y terroristas lo que sucede en la provincia de Imbabura, que se impide la libre circulación, y no solo se impide, se agrede y se ha protagonizado hechos vandálicos, como testimoniaran ayer tanto el embajador de Italia en Quito, que viajó en el convoy el domingo último, el embajador Giovanni Davoli, y la embajadora de la Unión Europea, Yekaterina Dorovnova, que acompañaron al convoy oficial que fue a Ibarra ayer. El doctor Patricio Haro, ¿cómo ve este momento y cómo ve esta acción de las guardias indígenas? Buen día. Gracias, licenciado Rivadeneira. Buen día. Su invitación me privilegia. Un cordial saludo al abogado Hugo Espín y a toda su gran audiencia. En efecto, Sara Ortiz en el Diario Expreso hace un reportaje sobre las guardias indígenas, y además de un reportaje denuncia esta actividad de alguna manera ilegal, porque legalmente solo es el Estado es quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza y la violencia, y ese monopolio legítimo de la fuerza y la violencia se expresa en la organización de las fuerzas, en la organización y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sara Ortiz denuncia claramente que existen 1.787 miembros activos de las guardias indígenas, y aquí desde luego es una relación constitucional y una mala interpretación de la Constitución. Quisiera yo recordar que el artículo 1 determina claramente que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y que el territorio del Ecuador es una unidad geográfica de dimensiones naturales, sociales y culturales que no puede ser dividido, y lógicamente es una unidad territorial. Pero también es cierto que la ancestralidad está establecida y garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 57, que determina que los territorios ancestrales son legalmente reconocidos y las tierras comunitarias son de posesión ancestral. También el artículo 171 establece la jurisdiccionalidad de las comunidades indígenas en esos territorios ancestrales, pero de manera alguna les permite el ejercicio legítimo que tiene el Estado de la fuerza y la violencia en esos territorios. Es cierto que esos territorios son imprescriptibles, inalienables, inarreglables e indivisibles. No les da la autonomía para el ejercicio de la violencia legítima dentro de esos territorios y para impedir la libre circulación, que es un derecho de todos los ecuatorianos. Entonces, esta ancestralidad constitucionalmente
está legalizada también y regulada por el Estado. Es decir, en todo momento se establece claramente, tanto para lo jurisdiccional cuanto para la limitación y el empleo de las actividades en el territorio, de todas las actividades de los territorios ancestrales, la regulación del Estado, de ese Estado unitario indivisible. Entonces, lo que sucedió y lo que está denunciando Sara Ortiz, esta organización y esta estructura de las Guardias Nacionales tendría, digo yo, relación con lo que claramente ha expresado Mario Pazmiño, que es un especialista en los temas de seguridad, con los Black Blocs. ¿Qué son los Black Blocs? Es un método de acción colectiva que reconoce el uso del anonimato y el uso de la violencia anónima a través de organizaciones que actúan encapuchadas y vestidas de negro. Eso dice Mario Pazmiño, con el conocimiento que él tiene. Entonces, el momento que nosotros vemos que la fuerza pública, las fuerzas de seguridad del Estado, los bloques de seguridad ahora denominados de esta manera a la interacción de policía y fuerzas armadas, se enfrentan con grupos vestidos de negro y encapuchados, con armas artesanales y con escudos que protegen la acción de estos grupos, desde luego tienen esta relación con lo que la doctrina de seguridad llama a estos grupos de Black Bloc. Asimismo, estarían actuando a través de un modo de empleo que se llama la revolución molecular disipada, que no es otra cosa que acciones violentas de 3, 4, 5 personas que actúan en contra de la fuerza de seguridad del Estado y que buscan alcanzar objetivos absolutamente claros y de impacto, como el incendio del cuartel de la policía y el ataque del cuartel de la policía en Otavalo y de la intención de derribar un helicóptero en la misma ciudad. Entonces, estas son acciones perfectamente organizadas, perfectamente entrenadas, perfectamente capacitadas y planificadas por estos grupos que tienen relación con el Black Bloc y estos grupos de revolución molecular disipada. Entonces, vemos que más allá del reclamo, de la resistencia, de la protesta, legítima o no, por cierto, existe una interacción con adoctrinamiento especial de fuerzas extremas que buscan la inestabilidad del Estado, la inestabilidad de la democracia y en último caso, como ya hemos visto también, el generar un Estado fallido como ya se intentó en el 2019, como ya se intentó en el 2022 y desestabilizar la democracia, porque una consecuencia directa de la del 22 fue sin lugar a dudas la muerte cruzada que implicó la salida de un gobierno constitucional. Bienvenido al doctor Hugo Espín, penalista, analista en temas de seguridad. ¿Cómo entender esta configuración de las guardias indígenas que nos ilustra lo que hay en el país? Este cuadro, según la fuente, Diario Expreso, da cuenta de 1.787 miembros de las guardias, y allí están en el Guayas, Pastaza, Esmeraldas, Napo, Morona, Santiago y Sucumbíos. Ahí está el detalle de los miembros que están identificados y una foto que ilustra con armas caseras y debidamente entrenados. Dice este reportaje, es una instancia organizativa de cuidado y control de la integridad territorial y sociocultural de las comunidades y territorios indígenas. Cuentan con radios UHF, satélites, transmisión por streaming. Todo esto configura una red de capacidad de movilización rápida y de impacto mediático. La pregunta es, doctor Hugo Espín, ¿en qué se sustentan para su instalación, su actuación pública? Ya no es en las comunidades, sino pública, salen a las vías. ¿Qué les ampara legalmente a estas guardias indígenas? ¿Dónde está que diga los movimientos indígenas podrán crear guardias indígenas? ¿Y quién financia todo esto? Muy buen día.
Muy buenos días, un saludo cordial al coronel Patricio Aro, siempre un honor poder compartir tertulia. Yo creo que tenemos que entender esto dentro de un contexto mucho más amplio. El Ecuador vivió una jornada violenta en el 2019, se repitió en el 2022, con un factor común, la impunidad. Las personas que intervinieron en el 2019 y en el 2022, que destruyeron tanquetas del ejército, no que intentaron, sino que lo hicieron, que sometieron a militares, les vejaron, les quitaron las armas, sometieron a policías en la Casa de la Cultura, les vejaron, les ultrajaron, les hicieron, aplicaron lo que una mal llamada justicia indígena. Se constituyeron en sí mismo un eje paralelo al Estado que tenía poder como para poderle poner al presidente a negociar, que es lo mismo que se está exigiendo el día de hoy, sobre situaciones que son ajenas a territorios ancestrales, ajenas a lo que es el movimiento indígena, ajenas a lo que es siquiera el alza del combustible o la eliminación de subsidios. Entonces, lo que se pretende hacer es una acción decidida para desestabilizar al gobierno con destrucción de vías, destrucción del agua, del acceso al agua de las comunidades, el ataque a las haciendas, el ataque a las florícolas, a las zonas productivas. Y todo esto no es nada nuevo, como decía, porque ya en el año 69, Carlos Maringuela, que escribió el mini manual del guerrillero urbano dentro de lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional en Brasil. Y ellos básicamente lo que establecían es un grupo de tácticas bien estructuradas para generar zozobra en la población, pero también el poder manejar el poder del Estado. Y uno de los elementos que nosotros vemos es precisamente que esta estructura, como bien decía el coronel Aro, de los Black Blocs, que en realidad tampoco es nada nuevo. Los Black Blocs es una situación que se generó en Alemania en los años 80, en donde habían participantes que se cubrían el rostro, se vestían de negro y al estilo de microguerrillas generaban ataques en contra de los servicios de seguridad, que es básicamente lo que vemos el día de hoy. Son doctrinas internacionales aplicadas a los movimientos indígenas, que además hemos visto no solamente por la publicación del Diario de Comercio, sino por múltiples publicaciones anteriores en las que se hacen capacitaciones de tipo militar. Recordemos que ya se hizo una denuncia formal sobre estas capacitaciones que vulneran la estructura del Estado. El artículo 57 de la Constitución, si bien es cierto, reconoce territorios indígenas y habla de territorios ancestrales, también se habla de la supremacía de la Constitución, que es una sola para todo el territorio nacional. No tenemos dos códigos orgánicos integrales penales, es decir, uno para la ciudadanía, entre comillas, indígena y otro para los demás ecuatorianos. Hay una sola nacionalidad ecuatoriana, que eso es lo que está haciendo prevalecer el presidente de la República. Y uno de los elementos fundamentales justamente es, si bien se reconoce ese pluralismo jurídico y unidad de derecho respecto de situaciones de conflicto menores o de conflictos que pueden ser solucionados dentro de las comunidades, las acciones de orden penal son potestad exclusiva del Estado. Y lo que estamos viviendo en este momento son actos debidamente clasificados dentro del catálogo penal por el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal como delitos de terrorismo. ¿Por qué? Porque es el uso de la violencia, armas o explosivos de manera sistemática, estructurada y a nivel nacional, que buscan causar zozobra, infundir terror o causar alarma social, cuando se imposibilita el paso de ambulancias, cuando se imposibilita el paso de personas, cuando se bloquea el acceso a una ciudad como Ibarra, generando un cerco que ha forzado que se generen caravanas de orden humanitario para trasladar alimentos y medicinas a una ciudad que está siendo aislada como una medida de presión en contra del gobierno, que se afectan bienes jurídicos relevantes porque se ataca la vida, a la libertad y la seguridad de las personas, de cualquier ciudadano, porque todos los ciudadanos que intentan cruzar por las zonas que están controladas en este momento, por quienes dicen plegar al paro, que es una minoría del país, están sometiendo a todo el resto del Estado a que nos quedemos sin la posibilidad de movilidad, generando zozobra, afectando estructuras estratégicas, especialmente
repiten en lo que es el contexto del agua. La organización y la asociación que se ha venido dando es estructurada. Por lo tanto, estos grupos no pueden hablar de que no se han efectuado actos de terrorismo, sino que se han adecuado sus acciones plenamente a lo que establece el artículo 366. La pena de la que hablaba el presidente efectivamente habla de penas de 10 a 13 años. Y cuando hay la posibilidad de personas que resulten heridas o muertes, esta pena es aún, se agrava aún más. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no puede haber impunidad en el Ecuador. Cuando estas acciones, si bien es cierto, la protesta social está reconocida, es una protesta social pacífica, es una protesta social motivada y que tiene que estar fundamentada. No puede tolerarse bajo ningún concepto acciones en contra de la policía, como el ataque al cuartel de Otavalo, como el ataque al cuartel del Puyo en el año 2022, como el ataque a los cuarteles de policía en la Tacunga en el año 2019, como la quema de las tanquetas justamente en la Panamericana Sur en el año 2019. Entonces, este tipo de acciones tienen que ser perseguidas por el Estado y someter a las personas, a los violentos, al orden constituido. No se puede hablar de protesta social cuando tenemos ataques. Si bien es cierto, un volador no va a bajar un helicóptero o derribar un helicóptero de guerra de las características, sí da claras muestras del enfrentamiento directo que se busca en contra del Estado, en contra de vías humanitarias de acceso y desalojo de personas heridas. Que eso es básicamente lo que nosotros debemos ir analizando en su contexto más puro. Bien, las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, les ruego, vamos a ir a una breve cadena nacional y volvemos con el coronel Patricio Haro, el rector del IAIN, y también el doctor Huespín, abogado experto en temas de seguridad. Dejo planteada para el coronel Patricio Haro. Ecoavisa difundió este lunes en la tarde, incluso con fotografías, imágenes, de cómo 1.500 tacos de explosivos que iban a Imbabura fueron decomisados en Loja. El cargamento llegó desde Piñas en El Oro, camuflado bajo la fachada de alimentos. Esto es grave. ¿Qué es lo que se quiere en el país, planteamos, con estos actos? Apertrecharse para que haya más actos vandálicos, quizás que cobre, ojalá nunca, nuevas vidas en las carreteras del país. Vamos a la cadena y volvemos con el coronel Patricio Haro. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El convoy humanitario y diplomático, encabezado por el presidente Daniel Noboa, junto con autoridades de alto nivel y organismos internacionales, fue atacado de manera violenta cuando hacía su ingreso ayer a Imbabura, llevando alimentos, productos de primera necesidad y combustible a la población afectada por las protestas. Fue complicado, había muchísimos bloqueos, es muy preocupante, hay mucho maltrato, hay mucho vandalismo. Pensamos en todas las personas sencillas que sufren por eso, que sufren a consecuencia por eso, porque no pueden ir a trabajar, no pueden llevar su negocio adelante. En un acto de brutalidad, terroristas disfrazados de manifestantes atacaron a la caravana con piedras, voladores y bombas molotov, generando daños a los automotores y poniendo en riesgo la vida de todos. Entendemos que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para abastecer a la provincia de Imbabura con todo lo necesario. Recibimos algunos golpes de piedras contra el auto y rechazamos todo tipo de violencia. Es evidente que no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de actos terroristas que buscan generar caos. La escalada de violencia en Imbabura está generando una grave escasez de alimentos y combustible, y los ciudadanos que solo quieren trabajar sienten cada vez más su impacto. Medicina, jefe, es medicina para llevar. No podemos recibir lo que es la mercadería y es bastante notable la pérdida. No estoy de acuerdo en que vandalicen, en que dañen los bienes ajenos, en que obliguen a la gente a cerrar sus negocios, porque es de lo que vivimos, de lo que mantenemos a nuestras familias. Yo vivo de un pan diario y lo que están haciendo, causándonos más la ruina de día a día. Así es que, señores, déjenos trabajar. Hay productos que está escaseando porque no dejan pasar. ¿Cómo va a ser justo eso?
El productor se ve afectado, el comerciante se ve afectado, el consumidor se ve afectado. No se puede caminar con tranquilidad. Condenamos la retención de servidores públicos, la destrucción de bienes, el secuestro, la amedrentación a comerciantes y transportistas. No permitiremos que dividan al pueblo ecuatoriano. Imbabura no está sola. Nosotros no vamos a permitir que jueguen con los agricultores, tampoco que anden bloqueando las vías que son de todo el Ecuador. El Ecuador es uno. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, en pro de la sensatez, la paz y la cordura en estos momentos en el país. Estamos en diálogo con el doctor Patricio Haro, ex rector del IAEN, analista en temas de seguridad, y el doctor Hugo Espín, penalista y experto también en temas de seguridad, sobre estas guardias indígenas y este reportaje muy ilustrativo de Diario Expreso que plantea la interrogante: ¿resistencia ancestral o riesgo subversivo? Coronel Patricio Haro, le planteaba una pregunta ayer. Ecuavisa difundió cómo fueron decomisados 1.500 tacos explosivos que iban a Imbabura, decomisados en Loja. El cargamento llegó desde Piñas, en El Oro, camuflado bajo la fachada de alimentos. Según esta información, 1.500 tacos en emulsión, Emulnor, y otros artefactos detonantes fueron decomisados por la policía este lunes en la terminal terrestre de la ciudad de Loja. Los artefactos llegaron desde Piñas, en El Oro, y su destino final iba a ser Ibarra, provincia de Imbabura. Según información policial, el cargamento llegó camuflado bajo la fachada de alimentos. En imágenes se observa que los explosivos estaban dentro de sacos negros y cartones. Ante las sospechas sobre el contenido, los paquetes fueron inspeccionados en una bodega del terminal. ¿Qué es lo que se quiere en el país con estos hechos? ¿Meter más leña al fuego, meter tacos de dinamita, explosivos? ¿Para qué? Hoy que está focalizado la violencia en Imbabura. Coronel Haro. Las imágenes que acabamos de ver en la cadena nacional, en la que el gobierno pone como testigos fundamentalmente a miembros del cuerpo diplomático encabezados por el nuncio apostólico y varios embajadores, simplemente ratifica la intensidad con la que se están expresando las manifestaciones, especialmente en la provincia de Imbabura y en el ingreso a la ciudad de Ibarra. Esta violencia, desde luego, que tiene que irse incrementando, porque es la forma que ellos buscan, incrementar la violencia con diferentes acciones. Y una de esas acciones que mayor pánico y mayor terror provocan en la ciudadanía especialmente, y también en la reacción de las fuerzas del orden y del propio Estado, es la explosión de diferentes artefactos que simplemente provocan destrucción y muerte. ¿En dónde se concentran este tipo de elementos explosivos como la dinamita? Pues en las áreas mineras, están legalmente establecidas en las áreas mineras para su trabajo legal y diario. Entonces, si se trae de Loja posiblemente, o desde el Oro, desde Piñas o Zaruma, ese destino que pudo haber sido la ciudad de Ibarra, simplemente fue también coordinado con diferentes organizaciones. Si la dinamita vino de Loja, quiere decir que fue traficada a través de la frontera con el Perú. Nosotros debemos recordar que el Perú es uno de los productores de dinamita que comercializa casi libremente en sus diferentes acciones por el tema de minería. Pero si es que fue traído desde la provincia del Oro, simplemente desde Zaruma o Piñas, quiere decir que esta relación con la minería ilegal también está establecida con estos grupos de delincuencia organizada que están generando la violencia en Imbabura. Hemos dicho, generar caos a través del terror por medio de explosiones, generar muertes.
la muerte de un comunero de Efraín Fuertes en Cotacachi, realmente cabe una pregunta. Sí, la autopsia es absolutamente clara y dice que fue el impacto de un proyectil en su cuerpo, pero ese proyectil se fragmenta. Entonces, un arma de guerra difícilmente se fragmenta. Lo que quiero decir que podría no haber sido disparado por Fuerzas Armadas o por un miembro de las Fuerzas Armadas, que se le está cuestionando ya a este momento. La muerte del comunero Fuertes es una pérdida valiosa, desde luego, y que debe ser investigada con la suficiente intensidad por la Fiscalía para determinar a los autores de este delito. El que recibió el tiro por la espalda, ¿cómo? En la huida, no creo definitivamente por la capacidad y el entrenamiento de los soldados que se le dispare a un hombre por la espalda. Sí, bien, es cierto, se cuestiona la actitud de un soldado que en vez de apoyar y auxiliar a quien estaba herido en el suelo, cometió un acto de barbarie. Simplemente no tiene justificación, pero tampoco tiene justificación que comunidades que están actuando con violencia, que buscan generar caos a través de la utilización de explosivos como los capturados. 1.500 tacos de dinamita es una cantidad muy, muy fuerte y muy peligrosa de explosivos que puede provocar un intenso daño. Y sí, la utilización no solamente de explosivos, sino de esos explosivos artesanales, como decía Hugo Espín, los voladores que utilizaron contra el helicóptero, que sí pueden derribar un helicóptero, porque cualquier cuerpo extraño en el rotor de cola de un helicóptero puede derrumbarlo. No me han contado, no es técnicamente, yo lo viví. En un momento determinado, un helicóptero en el que viajaba el comandante general del ejército y en el que viajaba yo como su ayudante, se precipitó a tierra por la presencia de un cuerpo extraño en el rotor de cola. Podía haber sido un pájaro, podía haber sido un proyectil, pudo haber sido cualquier cosa. Pero sí, si un explosivo casero, como un volador, le pega en el rotor de cola al helicóptero, le derriba. Y, desde luego, no solo porque ese helicóptero cuesta $30 millones, sino también porque al interior de ese helicóptero hay valiosas vidas humanas de ecuatorianos que están buscando generar la paz y la pacificación en actitudes de violencia que generan este tipo de organizaciones. Entonces, es sumamente peligroso. Nosotros vimos en la época de los 80 y de los 90 en Colombia que los explosivos y las explosiones eran a diario. Hoy vemos que las explosiones de carros bombas se enfrentan o son una arma que están utilizando no solamente para generar daños, sino también para generar terror, que es lo que implica la generación de daños y terror, la generación de muertes en manifestaciones de manifestantes pacíficos, genera desde luego la ruptura de ese esquema de paz y tranquilidad, genera la ruptura de un orden establecido y de un orden constitucional. Busca, insisto, la generación de un Estado fallido. Y ya lo dije en un artículo que escribí en el análisis de los problemas del 2019 y del 2022, la generación del Estado fallido es precisamente lo que se busca. Y ese Estado fallido no solamente es que están buscando hoy los grupos violentos, sino que también es el mismo Estado fallido que buscan los grupos relacionados con el crimen internacional organizado. Es decir, ahí podría empezar a darse, o ahí podemos definir que se da ese nexo entre la violencia que hoy se está generando y la organización del crimen internacional organizado. La violencia generada en Otavalo y el incendio del cuartel de la policía, en que fueron incendiados vehículos de policías que posiblemente son hijos de familias indígenas, gente pobre que con un enorme esfuerzo adquirió un vehículo para el transporte para su trabajo, fueron incendiados por los mismos comuneros a los que potencialmente podían pertenecer los miembros de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Simplemente generar ese ambiente de caos, de destrucción, para establecer un Estado fallido y la toma del poder, que es lo que buscan, insisto, las organizaciones delictivas, las organizaciones violentas
y también el crimen internacional organizado. Sucedió en Colombia, sucedió en México, hoy está sucediendo en Ecuador. En México y en Colombia no hubo resultados, en Ecuador desde luego esperamos que no existan resultados porque la población, hemos visto, también se ha expresado, la ciudadanía se ha expresado en contra de estos actos de violencia, porque lo que se quiere es paz. Sí, hay un incremento del diésel, sabemos que no hay una afectación, hay compensaciones del gobierno, y desde allí nosotros debemos partir. El subsidio al diésel ha sido un perjuicio permanente que lo entregó el general Guillermo Rodríguez Lare cuando se sembró el petróleo, pero hoy sabemos que en esas condiciones definitivamente el país no puede soportar, y la respuesta de la ciudadanía no es la violencia, no es la generación del terror, no es el generar un ambiente para establecer un Estado fallido. Doctor Hugo Espín, usted bien decía, si hay un respeto al ordenamiento jurídico, hay que someter a los violentos, a quienes cometen actos vandálicos y terroristas, someterles con la ley. Todos debemos estar sujetos a la ley. Y quisiera preguntarle también, ¿por qué se ha escogido la provincia de Imbabura? Se ha denunciado que allí hay minería ilegal, allí hay entrenamiento para estas guardias indígenas, como se ha evidenciado en este reportaje, y también autoridades, porque esto se ha denunciado. Hay autoridades locales que están vinculados al socialismo del siglo XXI. El prefecto Richard Calderón es un militante muy sumiso seguidor de la Revolución Ciudadana. Igual se ha señalado a la alcaldesa de Otavalo. ¿Por qué escogen Imbabura y por qué comienzan a apuntar como es este envío de 1.500 tacos de explosivos que iban desde Loja a Imbabura? Bueno, hay que entender varios factores, ¿no? El primero de ellos, el presidente de la República, en un acto atípico de lo que sucedió en años anteriores, en 2019 y 2022, que el gobierno salió corriendo de Quito hacia Guayaquil para atrincherarse y tratar de controlar las cosas en un área fuera del conflicto. Este gobierno lo que ha hecho es posicionarse dentro del propio conflicto. Es decir, uno de los reductos de donde se generaban los incidentes en el año 2019 y 2022 fue precisamente la provincia de Cotopaxi, donde fue detenido el señor Isa. Y esto generó un incremento de la violencia. El presidente puso a la presidencia de la República en la ciudad de La Tacunga, poniéndola en la hegemonía total dentro del área de conflicto. Y a la vicepresidenta de la República en Otavalo, donde se centraron los primeros ataques, inclusive la quema del cuartel. ¿Por qué se genera esto? Porque saca del territorio de Quito, que ha sido históricamente el traslado y la movilización desde la Sierra Central en todo su espectro hacia la ciudad de Quito para hacer Quito el centro de conflicto. Esta vez se cambió esta tónica y lo que se le puso es a las dos ciudades donde generalmente se sacaban o se extraía la mayor cantidad de personas para las movilizaciones, para que opere el gobierno, para que haga actos de presencia. Lo que se ha efectuado en este momento, este conflicto escalado, determina varios factores, ¿no? El primero de ellos es que efectivamente hay un movimiento que está detrás de los propios indígenas que está tratando de causar zozobra social. Hay un movimiento que está financiando y que está financiándose de grupos irregulares, porque no solamente se ha capturado dinamita, sino también dinero, y se ha visto cómo se efectúan repartos de dinero dentro de las agrupaciones indígenas para sostener estas marchas. Estas marchas no se sostienen solas. La gente es obligada a bajar de las comunidades para posicionarse en la Panamericana y ejecutar acciones de violencia. De hecho, los audios que se han publicado igualmente por parte de la presidencia dan cuenta de ello, de cómo se obliga a la gente por el manejo del agua, por la distribución del agua en las comunidades a bajar y sumarse a un grupo de protestas. Estas protestas siempre han tenido una escalada de violencia por parte de grupos infiltrados que están preparados para crear la violencia. En el año 2019, igualmente ciudadanos venezolanos, en el año 2022, ciudadanos venezolanos
venezolanos con el uso de radios que fueron detenidos en el sector del aeropuerto, con el uso de radios, con armamento, fueron detenidos, disparando contra la fuerza pública, generando incidentes, obligando a la fuerza pública a reaccionar y a repeler acciones violentas utilizando el uso legítimo de la fuerza, pero que esto genera forzosamente heridos o lamentablemente hasta muertos en estos enfrentamientos que son provocados, que son generados precisamente para llevar esto a las mesas de negociación. Cuando se han llevado a presionar al Estado hasta un punto en el que se llega a determinar que ya la fuerza pública no puede ejercer control sobre un área territorial del país, es que se han generado históricamente estas mesas, entre comillas, de diálogo, donde se busca una imposición directa. En el año 2019 se buscaba la derogatoria del decreto 883, que fue igualmente el que eliminaba el subsidio al gas, y en el año 2022 la CONAIE generó una serie de convoys y de ataques que generaron destrucción e incendios en la infraestructura del Estado, especialmente en los cuarteles de policía, que llevó a que existan más de 300 heridos y 7 fallecidos. Esto dentro de lo que son cifras oficiales. ¿Para qué? Para poder obligar al Estado a negociar. Y esto es una situación inaceptable. Por eso yo creo que la posición de la presidencia ha sido en todo momento ratificar que estamos todos los ecuatorianos sometidos a un solo Estado de Derecho, a una sola norma, que es la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. Y las acciones de protesta que están enmarcadas en el artículo 57 de la Constitución hablan de una protesta pacífica, de un derecho a la resistencia pacífica. Pero cuando estos actos se tornan violentos, cuando se bloquean carreteras, cuando se destruyen acueductos, cuando se atacan a convoys de policías o militares, dejan de ser protesta pacífica, dejan de ser protesta social y se convierten en actos vandálicos que son todos y cada uno de ellos susceptibles de una pena punitiva de acuerdo a la naturaleza del tipo de la acción ejecutada. En el tema de los explosivos es parte de esta estructura, de este libreto de acciones violentas que, como decía, ya no son nuevas. Desde el manual de Mayanguela del año 69, los Black Blocs de los años 80 y las acciones que ya ha vivido el Ecuador, la escalada va de manera progresiva, generando incidentes, generando muertos, generando heridos y finalmente haciendo el uso de toda la fuerza que tiene estas guardias indígenas en contra del Estado. Esto ya sucedió en Quito, por eso digo, es necesario aprender de la historia para que no se repita. Y si no se controlan estas acciones a tiempo, la escalada es progresiva, va en una acción secuenciada que se ha venido anunciando además y que se está jalando a que los demás pueblos indígenas, ante los eventos y ante los heridos o muertos que se produzcan, se vayan sumando para generar un bloqueo a la capacidad de operación del gobierno. Todo esto está dentro de un marco de terrorismo estructurado por mafias que están detrás de los movimientos indígenas. Por eso las acciones del control del lavado de activos, por eso las acciones del control del dinero que está llegando a las cuentas de ciertas organizaciones que con el nombre de organización social han financiado y han permitido estos movimientos, que con el nombre de ONGs han impulsado estas acciones violentas y son los primeros en aparecer en estos eventos. No aparecen durante todo el año, pero cuando existen estos eventos dan la cara y se muestran como los impulsadores de esto. ¿Para qué? Para ser parte de las mesas de negociación. Entonces, estos protagonismos son los que hoy por hoy han sido identificados y están siendo judicializados. Se ha hablado ya más de 83 personas contra quienes se han iniciado indagaciones previas justamente para poder determinar el origen de sus fondos. Si a su cuenta llegan $500,000, $300,000, usted tiene que determinar origen de fondos, la licitud y origen de estos fondos. Y esto es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Y creo que la respuesta siempre ha sido, para combatir a las mafias, seguir la línea del abastecimiento, seguir la línea del dinero. Y es lo que estamos viendo en estos días por parte del Estado central. Coronel Patricio Haro, en este reportaje de las guardias indígenas da cuenta el historial de cómo se entrenan a estas guardias. Se da cuenta que en el 2020 realizaron entrenamientos binacionales en la frontera con Colombia. Los agentes que investigan esto levantó dudas sobre sus posibles vínculos con grupos armados. El avance no ha sido improvisado. Una figura clave es Robert Molina, viceinstructor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia, quien ha participado en capacitaciones a grupos ecuatorianos como Tayag, Runacuna,
en Pastaza. Es decir, esto refleja que hay una estructura de preparación, de organización, de contar incluso con armas artesanales. El análisis que hemos realizado en esta mañana con usted, Miguel, sobre este tema responde precisamente a la pregunta que se hace Sara Ortiz en su reportaje, en su denuncia, y desde luego es el riesgo subversivo el que tiene el país con la presencia de estas acciones de violencia generadas por grupos que no actúan por sí mismos. Es decir, la violencia generada está relacionada con diferentes organizaciones internacionales y tienen nexos. El país no actúa solo, o las acciones que se desarrollan en el país no están solas, siempre están vinculadas con organizaciones y organismos internacionales, con organizaciones delictivas organizacionales, como hace precisamente la denuncia de la capacitación que se está entregando al país. Entonces, esta relación es financiada por organizaciones del crimen internacional organizado, por organizaciones narcodelictivas, por carteles de la droga que actúan desde Colombia a través del Ecuador hacia los mercados internacionales. Entonces, esta relación es establecida, esta relación está vigente, esta relación es estrecha entre estas organizaciones delictivas, como claramente se puede determinar. Las tácticas empleadas de la revolución molecular disipada a través de organizaciones como las del Black Bloc, con las mismas características, identifica plenamente que hay una capacitación exterior, una capacitación externa de organizaciones que además financian. El financiamiento del que se hablaba y que hablaba Hugo Espín definitivamente no es un financiamiento nacional, no es entregado por organizaciones al interior del país. Ese financiamiento, desde luego, viene del exterior, viene de diferentes tipos de instituciones, de organizaciones no gubernamentales que buscan generar la crisis, que buscan generar el caos con la finalidad de obtener y alcanzar los objetivos propuestos. El objetivo propuesto siempre va a ser la toma del poder a través de este tipo de actos y actitudes, generando un Estado fallido que les permita actuar con toda la impunidad. Se ha hablado de impunidad frente a las acciones que se desarrollaron. Desde luego, hay una impunidad generada por un sistema fallido también de justicia en el país, y desde luego es unas características de lo que le da. Esperemos que hoy el presidente de la República está convocando a esta asamblea para generar una nueva constitución para el país, se haga una reingeniería de todos los procesos que permitan vivir en paz y no se haga una constitución estilo sastre para a la medida del presidente de la República. Habrá tiempo para hablar de eso. Ahora, coronel Haro, para concluir luego con el doctor Hugo Espín, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a este panorama? Se ha analizado esta realidad, la existencia de estas guardias indígenas. Con un ingrediente adicional, se publica en redes sociales, esto habrá que confirmar, se ha pedido al Ministerio de Defensa la confirmación que habrían sido liberados 4 militares que fueron retenidos por las manifestaciones de la provincia de Imbabura, y que los agentes, los uniformados habrían manifestado que fueron agredidos y sus uniformes quemados. Como digo, esto tiene que ser confirmado oficialmente por el Ministerio de Defensa, pero esto es lo que está circulando. Lo real es que fueron retenidos inicialmente 17 militares, coronel Haro. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la salida? Lo real es que no fueron capturados y detenidos de acuerdo a los procedimientos que se establecen cuando hay este tipo de enfrentamientos. Fueron secuestrados. Vimos nosotros imágenes que algunos miembros del ejército estaban amarrados, esposados, amarrados como animales en ambientes totalmente hostiles, bajo condiciones infrahumanas. Entonces, ¿de qué tipo de enfrentamiento estamos hablando? Entonces, ese esquema que manejan estas organizaciones definitivamente rayan
todo proceso humanitario. La reacción y la protesta social está enmarcada dentro de códigos también que mantienen de alguna manera el honor de quienes realizan esa protesta social. Pero vemos que no existe ningún principio, ningún valor, ninguna humanidad. Simplemente buscan la violencia y el desatar condiciones o el generar condiciones que atentan gravemente a las personas, que atentan gravemente a la condición humana de quienes representan al Estado en su momento, y desde luego que son clase media, igual que los manifestantes. Entonces, esta relación que va más allá de lo ideológico, simplemente está generando un ambiente de inseguridad brutal en el país, un ambiente de intranquilidad brutal en el país que va a generar, desde luego, en una inestabilidad. Hay un peligro subversivo en el Ecuador, como se pregunta Sara Ortiz. Una pregunta final, doctor Hugo Espín, perdón. Se ha hablado de esto termina en impunidad, seguramente se pretenderá amnistía, que ha sido el camino anterior. ¿Por qué no, en medio del estado de excepción, no poner a funcionar en donde se involucra todas las funciones del Estado, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado del COSEPE? No es el escenario, estamos en estado de excepción. Quizás militarizar el país, al menos en estas zonas donde se están volviendo incontrolables. Por favor, el audio, Hugo. Las zonas están militarizadas. De hecho, la presencia militar es permanente. Pero estamos en este clásico juego del gato y el ratón, de bloquear las vías y tener que desbloquearlas, y los enfrentamientos que se dan en el día a día. Yo quisiera retomar solamente 3 temas que son fundamentales. El primero de ellos es el de las guardias indígenas. No hay que olvidarse que los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el Sendero Luminoso, el movimiento Tupac Amaru, justamente reclutaron en los movimientos indígenas este caldo de cultivo necesario entre la inestabilidad social, entre el malestar que se podía generar dentro de la sociedad, dentro de lo que eran los grupos y territorios indígenas. Fueron donde reclutaron a los más jóvenes, a los niños, y que hoy estamos viendo que en el estilo de los yihadistas, que también el Ecuador se ha pronunciado en contra del terrorismo islámico, ponen al frente de mujeres y niños para enfrentar a los policías y militares, de tal manera que esto es una situación de riesgo permanente. Uno de los elementos fundamentales que yo hablaba siempre ha sido la impunidad. Si nosotros no tenemos una acción decisiva por parte de la Fiscalía General del Estado, que hasta el día de hoy ha dado muestras de que se están avanzando, pero los procesos tienen que ser mucho más dinámicos, mucho más rápidos en relación a la necesidad que tiene el Estado de que se investiguen eventos y que no queden estos en impunidad. Todos estos quedan detallados, quedan graficados en las imágenes que hemos visto, inclusive en la cadena nacional, pero que quedan en la impunidad si es que quienes son los actores directos no son sometidos al Estado de Derecho. Y tercero, un elemento fundamental, las acciones de terrorismo que se están estructurando ya son certeras. El hecho de que se haya incautado estas 1.500 tacos de dinamita o explosivos hacia el territorio ecuatoriano, que se movilicen dentro del territorio de manera ilegal, esto habla ya de mafias que están utilizando métodos como el uso de los explosivos para las extorsiones, que es lo que se ha dado últimamente en el Ecuador, las extorsiones, las vacunas por parte de los GDOs que utilizan los explosivos para atacar a los pequeños comercios, pero que hoy en las manifestaciones se ponen sobre la mesa la necesidad de una mayor cantidad de estos explosivos, y es por eso que estas capturas son sumamente importantes. La posibilidad de que el Estado controle esto está en sus propias manos, siempre que tenga acciones decididas, porque no significa nada un estado de excepción o de emergencia si es que no se toman acciones excepcionales para que se controle la emergencia, porque si las acciones excepcionales se vuelven ordinarias, dejan de ser excepcionales y obviamente permiten que este juego del desgaste cotidiano nos lleve a que el personal policial y militar esté llevado hasta el límite, porque son los que tienen que trabajar 24/7 para mantener el orden, cuando este mismo personal policial y militar debería estar destinado a la lucha contra la inseguridad del país, que ha sido una constante de estos últimos 8 o 10 años, pero que hoy por hoy está sacado de su función ordinaria para controlar el orden público causado por un grupo de indígenas, por un grupo de ya conocidos dirigentes que se han beneficiado de estos paros, y que lamentablemente la impunidad y las amnistías han sido la tónica para que ellos puedan seguir efectuando
a los siguientes paros casi bajo el manual de cada 2 años. Bien, muchas gracias por el aporte al analizar este tema de las guardias indígenas, muy ilustrativo, al coronel doctor Patricio Haro, el rector del IAEN, y el doctor Hugo Espín, penalista y experto en temas de seguridad. Muy amables, Patricio y Hugo. Gracias. Muchísimas gracias, un lindo día. Muy buen día. 7:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Enrique Herrería Bonet, ex juez constitucional, y el doctor Rafael Ollarte, un reconocido jurista y constitucionalista ecuatoriano. Hablar sobre los desafíos de la consulta popular y la asamblea constituyente en las urnas el 16 de noviembre próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista